pero, o sea, para el examen, digamos, no me va a llegar, digamos, porque es el otro No grupo. sé, pues no sé para dónde me enviaste tu correo, yo no sé, debes tener en tu correo, en tu grupo. Si no está en tu grupo, te va a llegar al otro grupo, ya no vas a poder responder. ¿Ya entiendes? Pasa que no la acepté, digamos, porque no era el grupo indicado. Entonces, ¿por qué te pasa al otro grupo? Pues, ¿cómo yo voy a adivinar si estás aceptado en mi grupo o no? Tienes que mandarme otra vez y tengo que agregarte a este grupo. Si no, no vas a recibir al otro grupo y no te sirve. Yo no registro la nota del otro grupo. Registro la nota en este grupo. Entonces le envío mensaje a tu grupo, correo. al grupo donde estás, ahí mandame el correo y ahí te va a llegar. Todos los que entran y no son de este grupo y quieren dar examen, se pierde su nota, así que no me van a reclamar. Y yo los tengo anotaditos y el que no entró, no entró. Y clarito sale su correo y sale su nombre y el examen. ¿Ah? ¿Entendido? Sí, ingeniera. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes, vamos a entrar rápidamente como quiera que ya estamos, nosotros tenemos de terminar esto máximo en 2 semanas. Esto es más corto que la 9000, porque en la 9000 hacemos todo, la introducción, detallamos paso por paso, ¿no es cierto? Pero aquí es mucho más rápido. Aquí tenemos las diferencias entre la aplicación y vamos viendo cómo se va desenvolviendo. Para eso les he mandado esos documentos para que puedan ir leyendo, ¿sí? Muy bien. Entonces la ISO 9001 de la versión 2015 se basa en el ciclo de Deming. Esta es la presentación del ciclo de Deming, donde tenemos nosotros incluidos en cada una de las áreas los diferentes contenidos. Para planificar, ¿se acuerdan que les había dicho el 5, el 6? Yo había dicho el 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Para hacer, habíamos dicho el 7, el 8 y el 9. 9 ya sería verificar y el 10 es la mejora. El 4 está al punto, estos son puntos de la norma. El 4 está al centro y eso se tiene que hacer se tiene que relacionar con todos los puntos. Y esta es la norma que tiene este espiral y que va permanentemente interactuando. La ISO 9001 maneja, desde luego, todos los conceptos nuevos. Estos son los cambios que hemos tenido a través de la versión 2015 de 2008 a la 2015, y se enfoca siempre en la satisfacción del cliente, en la mejora de la competencia laboral, en el liderazgo competitivo, hace énfasis en la eficacia y el enfoque a los procesos, todo lo que íbamos mirando nosotros en la versión en la 9000. Control de documentos, seguridad y seguimiento legal, mejora continua y los principios de la calidad. Son los documentos base para manejar la ISO 9000. Desde luego que fíjense, nuevamente mostramos que todo se basa en los principios. Los principios en la versión 2008 eran 8 y en la versión 2015 son 7. De esto ya hemos hablado mucho y hemos dado nosotros las debidas explicaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la documentación que vamos a manejar? En la versión 2008 teníamos un manual de calidad y 6 procedimientos. Estos son los cambios. Siempre yo pregunto en los exámenes cuáles son los cambios principales y les pongo así de esto y esto les pongo y ustedes tienen que acordarse. No hay manual, antes había un manual de calidad, había 6 procedimientos, había un representante de la dirección, se establecían documentos y registros, había una acción preventiva, se hablaba mucho del producto, se hablaba mucho de la acción preventiva. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que en esta norma se habla menos
no tiene tanto énfasis la acción preventiva. Se habla de 8 apartados de los requisitos, se hablaba así en la versión, y 8 principios de la calidad. Esa era la versión 2008. Hoy estamos dentro de la misma organización con la versión 2015. Y fíjense, hubo un periodo de transición de 2 años, siempre les cuento. Esto va de la versión 2008 llega a la 2015. ¿Qué exige la norma? ¿Qué diferencias? ¿Qué cosas han cambiado respecto de la 2008? Lo primero que ha cambiado son los principios de calidad, son 7. Los apartados de los requisitos son 10, y aquí eran 8. 10 puntos hay, pero los requisitos mismos son los puntos de la gestión. Ya no se habla de productos, se habla de servicio. Ya no se habla de proceso, se habla de riesgo y oportunidades. Aquí no se habla del manual ni procedimiento, se habla de la información documentada. Ya no se habla de manual. También se habla de la alta dirección. Aquí se hablaba del representante yo les había hecho énfasis, ¿no? Y finalmente lo que se exige en esta norma es la documentación, es documentar efectivamente. Aquí se resumen los registros, se resumen las evidencias. Entonces, estos son los puntos más resaltantes del cambio de las dos versiones. ¿Por qué se decidió editar la nueva versión de la norma 2008? Porque las necesidades de las empresas, las expectativas, las necesidades de otras partes interesadas de la organización han cambiado significativamente desde la última versión, que era la versión de la 9001, de la versión 2000 a la versión 2008 y a la versión 2015. Han cambiado mucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos, les comento yo de que tanta es la velocidad del cambio de la tecnología y la innovación, que la ISO no podía quedarse atrás. Antes todo se manejaba con papeles, pero hoy se maneja todo en formato digital y todo se maneja a la velocidad. Yo entro ahorita al internet y me puedo comunicar con la China, ¿no? Y ahorita y antes eso era imposible, ¿no? Hace 10 años era imposible. ¿Qué hacer para prepararnos con la nueva versión 2015? Conocer los nuevos requisitos que lo tiene la ISO 9001. Formar al personal implicado. ¿Qué estamos haciendo? Capacitando. Eso es lo que estamos haciendo. Adquirir método y hábito. ¿En qué? Tenemos que insistir que las personas deben tener liderazgo, deben conocer los procesos, deben conocer la gestión de riesgos, deben manejar la gestión de riesgos y además tener dominio del entorno de la organización. Fíjense 4 cosas importantes que son necesarias para acelerar la implementación de la versión 2015. Bueno, esos son los productos, esos son los servicios. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia principal hay en el contenido entre la vieja y la nueva versión? Hay mayor flexibilidad en esta versión, ¿no? Especialmente con respecto a la documentación, pero hay mayor énfasis en la organización de ser capaz de manejar sus procesos a fin de proveer productos y servicios de conformidad. La flexibilidad empieza, por ejemplo, de que ya no se habla de producto y se habla de servicio, se habla indistintamente. Entonces, eso hace que nos dé a nosotros muchas ventajas de manejar lo que se llama criterios para la implementación. Ya no, por otro elemento de la flexibilidad es manejar lo que se llama la información documentada. Antes se hacía un formato y se decía todo sobre esto, sobre esto, sobre esto, pero ahora la información documentada la estableces de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu organización. La puedes manejar si quieres, si tienes buenas pruebas en digital, imágenes o documentos, ¿verdad? Por eso la flexibilidad.
También, ¿cuáles son los cambios más resaltantes respecto de la versión 2008? Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a decir, los nuevos conceptos que se han incluido en la nueva versión. Los principales cambios de los requisitos son en el contexto de la organización, el punto 4 se ha mejorado bastante. Aquí, por ejemplo, no se hablaba en la versión 2008 sobre la persona que resuelve los conflictos, pero aquí aparece eso. El liderazgo, en el liderazgo se quedaba el tema de de la representante de la dirección, se habla de la alta dirección, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque basado en los procesos se profundiza porque tenemos que hacer una gestión de riesgo, se analiza la evaluación del desempeño de las personas, se busca, se sustenta con la información documentada. Fíjense que en ningún lugar aparece el manual. En cambio, en la versión 2008 sí, a cada momento aparece el manual. Hay cambio de la estructura del sistema, sí, antes eran 8 puntos, ahora son 10 puntos, pero de ellos los requisitos son diferentes. ¿No es cierto? Muy bien, ese es el contexto de la organización. El contexto de la organización es conocer todo en nuestra área, todo lo que nosotros vamos a tener como competencia, sí, conocer todo y saber. Aquí en el ¿cómo se llama? Dígame. Disculpe que la corte. Dígame. Antes que se pase. Dígame. Estoy aquí en la parte de los principales cambios y nuevos requisitos. Y uno de los conceptos que se manejan harto en esta norma es gestión del riesgo. Sí. Y me parece un poco interesante y al mismo tiempo quisiera saber o si me puede aclarar cómo podemos hacer una gestión de riesgo, o sea, que sí sea adecuada, o cómo podríamos planificarla. Ese concepto no sé cómo podría aplicarlo, por ejemplo. Ya, yo te lo voy a explicar. Carlos Caballero transporta... Sí, ¿Está escuchando, no? Sí, le escucho. Ya. Un ejemplo te voy a dar. Carlos Caballero es una empresa grande. Te estoy explicando con un caso práctico. Un ejemplo real. Hace muchos trabajos. Carlos Caballero hace estructuras, a veces hace planchadas. ¿Saben qué son las planchadas, no? ¿O no saben? ¿Quién no sabe? Si no sabe. La planchada es hacer un camino. Cuando haces un tinglado, no lo vas a dejar el tinglado en el suelo, le tenés que poner piso, ¿no ves? Esa es una planchada. Y ese piso, si vas a poner tanques de agua, de 10, tienes que darle protección, ¿no ves? Tiene que cumplir ciertas normas, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, esas son las planchadas. Hacen estructuras que son los tinglados, los soportes para los tanques arriba, o finalmente hace tanques, ¿no? Hace muchas cosas. Pero voy a tomar el ejemplo de la plancha. ¿Qué lleva para hacer la plancha? Para hacer un camino de 2 kilómetros de planchada, 2 kilómetros de camino, de acceso. Y eso lo han hecho aquí en, ¿cómo se llama? Incahuasi, ¿no? Eso es ahí está la separadora de líquido, de harta infraestructura. Entonces, ellos tenían que sujetarse a la norma. La norma dice que tenemos que trabajar haciendo una gestión de riesgo. Voy a tomar un pequeño ejemplo nomás de todo lo que es grave. Tienen que llevar una mezcladora, ¿no ven?
porque no es poca cosa, tienen que llevar mezcladoras, qué sé yo, tienen que llevar cemento, tienen que llevar áridos, tienen que estar proveídos de agua y todo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que tienen que llevar desde aquí las palas, las mezcladoras, las carretillas. Gestión de riesgo. No pueden decir, carguen tales palas y carguen tales mezcladoras y tales, ya, pónganlo los trailers y llevemos. No pueden decirlo. Cualquier ciudadano, cualquier albañil lo dice, ¿no ve? Pero ellos no. ¿Qué hacen? ¿Qué es la gestión de riesgo? Hay un instructivo que dice, para llevar las palas, verifique su estado. Ahí en el depósito hay 2,000 palas. Hay buenas, hay malas. No es lo mismo una pala para acabar que una pala para mezclar. Entonces, dice la gestión de riesgo, dice, verifique la herramienta que se va a llevar. En este caso son palas para la mezcla de cemento. Entonces va y, ¿qué tal si han cargado las palas y no llevaste y no controlaste? Y no sabes qué tipo de pala es. O, además, tu gestión, si no haces tu verificación, corres el riesgo de que tu trabajo no va a estar cumpliendo, no cumple esos procedimientos para lograr un trabajo de calidad. ¿Me has entendido? Entonces, ahí tienes toda una planificación, un documento que te dice, revise el estado de las palas, la pala debe ser del número 20, por decir que es para eso, y tiene que ir una persona y volver con su cuaderno, ingeniero, hemos cargado las 200 palas que son estas, de este código. Ya no habían 200 de este, hemos puesto esta porque se parece. ¿Estás de acuerdo, ingeniero? Sí, ok. Si no está de acuerdo, le dice, no voy a llevar esa porque no me... ¿Qué es gestión? Es trabajar, es hacer, es preocuparse. Entonces, bueno, cargan al tráiler y el tráiler tienen que estar seguros que el tráiler tiene... ¿Qué número es el tráiler? 20, la placa es tanto. ¿Quién lo lleva? Don Felipe. ¿Están seguros que es don Felipe, es chofer? Le pregunto, ¿usted es chofer de este proyecto? Sí, ok, muéstreme su memoria. ¿Ya? Está así. ¿Qué tal si se sube otro chofer? ¿Puede ser o no? Puede ser. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo gestión de riesgos. No quiero cometer y todavía ellos no pueden. Otro tema, ellos no pueden ir si se está llevando un trailer de aquí hasta en Cahuasi. Don Felipe no se puede arriesgar de ir solito. La norma dice que cada 4 horas debe haber un relevo. Entonces, está don Felipe y su ayudante y su relevo, aquí está. ¿Dónde está? No lo ve, no, tiene que estar aquí. Lo voy a recoger kilómetros. No, señor, yo tengo que asegurarme que él esté aquí. Lo tengo que ver que suba con usted. Estoy haciendo, ¿qué? Gestión de riesgos. No quiero cometer el riesgo de quedarme plantado allá antes de pillarlo al otro chofer. ¿Se dan cuenta? Muy bien, llegan a la mezcladora, así que llega allá, no dicen, bájenlo y métanlo allá. No. ¿Cuántas llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál es el estado? Tiene que haber otro documento, gestión de riesgos. ¿Qué tal? De aquí llevaron 100, lo que hicieron, lo que hacían antes con el petróleo. Sacaban 5,000 litros de diésel y llegaba a destino 3,000. En el camino se lo chupaban las vacas, digamos, ¿no? Entonces, ¿a cuánto llegó? Está conforme, esto mandaron, y ya, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Estás trabajando para que no falte nada, porque habías planificado de que eso iba a ser así. ¿Ok? Muy bien, bajan todo eso. Seguimos con ya llega el cemento. ¿Cuántas llegaron? Preocúpense que el cemento dice la norma que debe estar bajo techo. A ver, ¿dónde no? Preocúpate de que eso lo descarguen debajo del techo. La norma lo dice. Entonces, no estás, ese preocuparse y hacer, eso es gestión. Eso es gestión, jóvenes. Yo sé que es difícil explicarles, yo estoy contándoles un ejemplo. Vamos con el otro ejemplo, tienen que llegar los áridos.
Los áridos vienen unas volquetas grandes de 12, 15 cubos. ¿Y qué hacen? Cuando vienen todo con mucho riesgo, ¿qué hacen, jóvenes? Viene una ambulancia adelante, otra ambulancia atrás. ¿Ah? Viene una camioneta adelante, ¿para qué? Si se frega, tiene que auxiliarlo. Las normas lo dicen. Entonces, si no te preocupas de que vaya la ambulancia adelante, atrás, corres riesgo. ¿Y quién los socorre? ¿Quién los socorre? Y fíjate que eso se planifica. Todas esas cosas están en un documento. Dice, para que no suceda, no falte, esto hay que hacer. Y han hecho eso, han cumplido ese procedimiento. Proceda así. ¿Ah? Llegan a hacer ¿cómo se llama? Empiezan a hacer la mezcla, tienen que fijarse primero que está el estudio de suelos, etcétera, que la estructura, que la mezcla, que no sé cuántas de cemento, cuántas de arena, cuántos de ripio, hay que poner tal norma, revise antes de hacer, eso es gestión de riesgo. Denzel, no sé, te puedo seguir, pero ¿te sirvió ese ejemplo, Denzel? Sí, muchas gracias, ingeniera. Yo, la verdad, asociaba la gestión de riesgo con el hecho de que, por ejemplo, cuando se empiezan a planificar proyectos, hay que tomar en cuenta varios factores, pues, ¿no? Así es. Entonces, así es. En ese sentido, también, obviamente, hay probabilidades de fracaso y de éxito, ¿no? Así, y hay que prever. Entonces, yo asociaba en ese sentido, porque muchas empresas, especialmente las grandes, tienen proyecciones de demandas, tienen un departamento de proyecciones de demanda, como es el caso, por ejemplo, de Alicor, que es una empresa que se dedica a la logística. Y yo tengo entendido que ellos tienen un departamento así. Sí. Y Todos. si una empresa tiene un departamento que se dedica a revisar sus proyecciones de ventas, de demanda, etcétera, quiere decir porque es que ellos, con los datos que esos departamentos le arrojan, ellos planifican también su gestión de riesgo, ¿no? Así es, así todos planificamos. Ustedes también planifican. Desde anoche están pensando que el taller es ahora, ¿no ve? Tengo que preocuparme, ¿no es cierto? Porque corro el riesgo de que me vaya bien, o que si me va bien, belleza, ¿no? Si me va mal, no tomé mi previsión y yo sabía que tenía ese riesgo, yo lo he cometido porque no me he preocupado. Ese preocuparse se llama gestión. Todo tiene una gestión de riesgo, toda actividad. Yo, por ejemplo, cuando salgo a la calle, tengo que llevarme mi caramelito, mi tabletita, y antes de salir, antes de cometer, que me pase algo, a veces me sube la presión o cualquier cosa, tengo en mi cartera las previsiones del caso. Entonces, eso es gestión de riesgos. Hasta anímicamente, psicológicamente, uno queda tranquilo porque sabe que está protegido, porque uno sabe que lo está haciendo bien. No es nada agradable, nada, Diosito. El otro día me contaron una desgracia de una empresa. No es nada agradable saber que puedan suceder cosas fatales. No es. Y sucedió en una empresa una cosa fatal, pero no fue porque él se confió, ¿verdad? Uno tiene que cuidarse, jóvenes. Por más que estén los procedimientos y no le hagas caso, tú tienes que cuidar tu vida, ¿no? Pueden estar los procedimientos bien escritos, pero uno es como uno lo ejecuta, el documento no lo ejecuta. El documento te dice, y si vos no lo entiendes y no lo practicas, ¿quién lo va a hacer? ¿Y quién cuida tu vida? ¿El papel? Uno. Por eso la norma está dirigida para las personas y por eso dice capacitarse. ¿Entendieron? No sé si sirvió este ejercicio para entender lo que es gestión de riesgos. Este tema, dígame. Una pregunta antes de que pase este tema
sobre el mantenimiento preventivo. Usted dice que no se lo toma más en cuenta, o sea, no es importante en esta nueva versión 2015, pero puede ser porque ya no es efectivo el mantenimiento preventivo, porque le cuento una experiencia del otro día. Estaba en la empresa y justamente un día antes había el que hace mantenimiento al tanque de gas, ¿no? Le hice una trabajando, viendo, y la presión debe ser constante para cuando llega a los noche. Le hacen como una entropía para que se disperse el gas dentro y salga. Hace que todas las variables la habían medido antes, un día antes, y el que controla eso había controlado la temperatura. Claro, obviamente manualmente, y justamente cuando estaba en medio del proceso se soltó una manguera y resulta que ellos al ladito donde está el tanque hay como un hornito, ¿no? Donde se calienta el agua donde están los tanques. Es como un baño María. Y justamente más bien que estaba cerca otro operario, corrió y lo apagó, digamos. Justamente hubo ese riesgo, digamos. Por eso yo le preguntaba, el mantenimiento preventivo ya no es tan efectivo, digamos, porque igual estaba viendo que justamente ayer, sobre la conferencia en Miami sobre la ciudad, que ellos hicieron un mantenimiento preventivo de los diques de contención del mar hace unos años. No fue efectivo porque la inundación igual le pasó encima, entonces han tomado en cuenta otras variables, es decir, las variables van cambiando con el tiempo. Y en la empresa justamente van a cambiar eso, van a poner sensores de temperatura al agua, porque quizá, según lo que vino el especialista, dijo que no habían tomado en cuenta la sensación térmica del calor, que también aumentó. Tomó en cuenta la temperatura ambiente, tomó en cuenta la temperatura del agua, pero no la sensación térmica, que es mayor, y eso también hace aumentar el calor, bueno, la entropía del tanque. Entonces, el mantenimiento preventivo se lo quita bueno, no se lo quita, digamos, no se lo toma tan en cuenta que en la nueva versión 2015, justamente por esos factores, es decir, porque no toma en cuenta que se van dando cambios justamente en todo el tiempo, en todos los procesos, en todas las variables pues, que hay en un proceso, ya sean dentro del proceso o fuera del proceso. Quizás es por eso, ¿o? ¿Me explico? Sí, entendí. Gracias, Boris. Primero, hijito, la norma no habla de mantenimiento. La norma no habla de mantenimiento. Yo sé que ese es tu caso. Está bien lo que te expresas, ese es tu caso. La norma habla de acciones preventivas. Pero tu preocupación es por qué lo preventivo no tiene peso, digamos, ¿no? ¿Por qué en la norma no se lo considera? En la norma ya no es una exigencia, prevenir. La norma antes, en la 2008, la norma decía para prevenir, por ejemplo, esta es mi computadora. Y yo sin esto no vivo, ¿no ven? Con ustedes y todo, no vivo. Pero si esta máquina se arruina, se frega, ¿qué voy a hacer? Tutti. Entonces debo tener otra máquina. ¿Te das cuenta? Para prevenir que esto se fregue, debo tener otra máquina. Esta máquina, esta aquí, me la regalaron cuando era la campaña, ¿no? Y entonces, si yo me la compro, no voy a encontrar menos de 700 por ahí dólares. Y va a estar aquí la máquina, esperando que esta se fregue para que la use. ¿Te parece correcto el primer paso? ¿Te parece correcto tener aquí una inversión que yo no la voy a usar? ¿Quién sabe cuándo va a fregarse esta máquina, no es cierto? Entonces, primera cosa, así se concibió la acción preventiva en la 2008 y en la 2000, así, con este concepto que te digo. Pero la prevención, si tú analizas los riesgos, si estás basado en los riesgos,
Dice vos, pucha, esta máquina se me puede arruinar, tengo que hacer un mantenimiento, que venga un técnico el domingo porque yo no paso clase, que me lo ponga biencito para que yo no me quede sin máquina. ¿Te das cuenta? El nuevo concepto de la prevención es que yo, con el riesgo que voy a correr, tengo que hacer mi gestión de riesgo para que nada falle. Entonces, ¿para qué voy a tener otra máquina de $700 aquí dormido? Ese es el concepto de la versión 2015. Tenés que, en todos tus procesos, tenés que analizar el problema, qué riesgo ocurre. Por ejemplo, en el caso particular que comentaste, no es problema ni de máquina ni de nada, es capacitación. Eso es, se llama toma de conciencia y capacitación, y tal vez documentación. Nunca en la ISO ustedes pueden decir, yo creo. Los creyentes se acabaron. Yo pensé, dice. No, la norma no piensa. Está escrito y te dice qué, y qué sí, y qué no. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, si vos tienes aquí en tu cabeza y andas mirando y ves qué riesgo te va a suceder, ¿verdad? Tomas la prevención, ¿sí o no? Entonces, no es necesario que le pongas otra máquina nueva, cuánto te cuesta, ¿verdad? En algunas situaciones habrá que hacer, en algunas. Por ejemplo, dice uno, no voy a comprar chino porque es ordinario, me va a fallar. ¿Qué está haciendo? Riesgo. ¿Qué está haciendo? Prevención, ¿no es cierto? No le pongo, escuchen a los mecánicos, ¿sabe qué, señor? Le pongo pero es chino. Le va a durar tanto. Ya me está dando, ¿qué? Prevención. Me está avisando. Por eso que es importante la comunicación, la sinceridad. Y me dice, vaya a comprarse ese que medio japonés es mejor, que se le va a costar más carito y se le ponemos, va a estar segura. Ah, ¿qué es eso? ¿No es prevención? La comunicación no es prevención, es prevención. En el caso que comentas, faltó comunicación, de repente documentación. Y darles a conocer esto de la capacitación. Yo prefiero quedarme una clase dándoles a entender lo que significa el riesgo y ya hemos aprendido lo que es gestión. Gestión es preocuparse. Es preocuparse, jóvenes, la gestión. Y el riesgo es siempre medir que las cosas salgan bien. ¿Qué es el riesgo? Es hacer un trabajo para que las cosas salgan bien, no para que las cosas salgan mal. ¿Por qué ponen cuánto cuesta ahorita llevar una ambulancia delante de una volqueta de árido y cuánto cuesta? ¿Y cuánto costaría no hacerlo? Una desgracia, ¿no es cierto? Entonces, la prevención también es dinero, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, hay que hacer una gestión de riesgos. No sé si, Boris, me lograste entender, ¿sí? En todas las actividades de la empresa, en todas. Ustedes seguramente se han levantado y han dicho, no, a ver, voy a ver si qué es lo que pasa, ¿no? Tomando siempre que las cosas les salgan bien y cuidan no caer en ese riesgo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Sí, señor. Boris, no sé si te ayudé, Boris. Entendí, lo entendí, más o menos, lo entendí, no se preocupe. Más o menos. Vamos a averiguarla. Obviamente. Cabalmente, sobre la gestión de riesgo, aquí acabo de encontrar las etapas de la gestión de riesgo. ¿Y qué tal? ¿Qué te dicen? O sea, yo ahorita pensando el caso de Boris, dice, son 4. Identificar el riesgo, analizar los riesgos, evaluarlo y luego tratarlo. Así es. Pero en una situación, por ejemplo, como en la de Boris en la empresa, hay veces uno no piensa en esa, porque hay veces la solución demanda acción rápida, porque hay veces incluso involucra la salud, la integridad de las personas. Entonces, en ese caso,
por ejemplo, lo que hizo el operario en la empresa de Boris, lo hizo porque él sabía, digamos, ¿no? Cómo funcionaba eso. Entonces, alguien que no sabe y sabiendo la norma, si no sabe cómo funciona el horno o eso, puede pasar a mayores. Así es, compañero. Esa es la realidad. Por eso que la gestión no es una tarea, no es un flash. Todos los días, a cada momento, una te da otra. Terminas de una, entras en otra, ¿no? Terminas y entras en otra. Sí, esa es una espiral que no para, que no termina. Y como, dígame, y antes que termine, para mí lo importante es la capacitación, estar preparados, ser conscientes, conocer el proceso, ¿verdad? Eso es lo más importante. Dígame, Chungara. Sí, igual, digamos, ahorita en este caso, un ejemplo que yo tengo que está sucediendo ahorita, es que de parte de la empresa donde yo trabajo, un camión cisterna que estaba llevando diésel de Cochabamba a Trinidad, tuvo, digamos, un percance en el balacín del eje que se rompió, y el conductor no me había avisado a mí, porque yo soy el monitor de la empresa y no me avisó, y le contactó, digamos, como el conductor es un poco nuevo, digamos, es joven todavía, le llamó a otros conductores para ver o qué. Y como conductores generalmente están adaptados ya al riesgo, digamos, ya conviven con el riesgo, digamos, ¿no? Se podría decir en algunas empresas, le recomendaron, ¿no? Se puede soldar, digamos, ya que el balancín está un poco lejito del eje, del tanque, digamos, lejos del tanque, se puede soldar, digamos, pero con precaución. Pero eso, de que se puede, pero es demasiado peligroso y el riesgo pues es alto. Otra opción que le dijeron es ponerle un taco ahí al balancín, ya que estaba roto. Y eso también se puede, pero tiene que ir a bajas velocidades y en carretera los demás autos van pues pucha 80, digamos 90, ¿no? Y él tendría que ir a 40, digamos, a 40 por hora. Y igual sería un riesgo, digamos, no falta uno que esté con celular o algo y lo choca, digamos. Y otra solución igual era sacarle el eje, el tercer eje, sacárselo, pillar un chatero, pero como porque ya no me acuerdo cómo el trasegado, se consiguió otro camión cisterna al que se va a traspasar todo el producto. Fue la única opción más factible que se dio, digamos. Se evaluó y ahorita por eso igual le mandaron a mí aquí a Villa Tonaribe para supervisar eso junto a un inspector de ruta. Y bueno, ahorita esa la operación la tarde, digamos, y se va a supervisar esa operación, digamos. En el peor de los casos, ya está una vez en que otra empresa ha soldado, más bien no hizo nada del tanque, digamos. Más bien no se incendió el tanque, digamos, no explotó ni nada. Ese sería mi ejemplo general. Ese es un análisis de riesgo y se toma y eso, ¿saben qué? Como decía Denzel, a veces las cosas suceden y no sabe uno qué va a hacer. A veces hay que nomás contar hasta 4, no 3, porque 3 muy rapidito, hasta 4, ponerse la cabeza fría y analizar los riesgos. A veces no es bueno tomar violentamente, pero a veces la emergencia le da a salir violentamente, pero con conocimiento, ¿no? Los que reaccionan violentamente están más preparados, tienen más conocimiento. Por eso, jóvenes, la inducción, la capacitación en las organizaciones es muy importante. Esto que estamos hablando, ustedes de repente hasta ahora no sabían lo que era una gestión de riesgos, pero ahora algunos están entendiendo mejor que otros. Tienen sus compañeros están viviendo eso. Esa es la gran ventaja de estar en una organización, cuando sea llevando cafecito, no importa, uno ve los problemas y uno lo entiende y uno ¿cómo se llama? Lo procesa. Esa es la realidad de la organización. Entonces, jóvenes, para mí me alegra mucho que los que están yendo a las empresas ya están viviendo esa realidad.
Pero la gestión de riesgos tampoco no es que vos estás en la empresa y vas a ver eso. Y de donde uno esté, todos los días, todos los días lo ve el riesgo desde que uno se levanta, ¿no? Está el riesgo en nuestra cabeza. Entonces, lo único que en las organizaciones, eso hay que documentar porque alguien tiene que llevarla, alguien tiene que cargar con la culpa o alguien tiene que ser responsable. Y si no se les pone la responsabilidad, no funciona la cosa. Hay que ponerle decir, mira, vos no haces esto, esto va a pasar. Y el primerito que va a ir sos vos, así, ¿no? Entonces, sí, tiene se firmar que... con normas internas. El riesgo me suena es algo terrible. Con el riesgo se me paran hasta los pelos, o sea, porque yo lo siento algo fatal del riesgo. Entonces, si uno concibe una cosa así, es así. Dígame, Boris. Disculpe que insista con esto. Entonces, para que sea efectivo, podemos decir de que el mantenimiento preventivo tiene que haber un registro y una documentación, ¿no? Justamente lo que... Porque lo primero que vi fue que había hartos riesgos, digamos, no solo en la seguridad también. Y me sirvió lo de termo, porque justamente yo la pensé días antes y se lo dije a uno de los trabajadores, de que calentar mucho el tema con baño María, una garrafa, entonces no sabía el termo María, qué lindo chiste. Qué bien, compañero, pero aprendió bien, que aprendió. No, pero se vino a la mente la entropía, que una vez con el ingeniero Dimón hicimos como un laboratorio y justamente por entropía nos explicó que, y justamente explica al dueño y me dijo, justamente me dijo eso, que era un tema de... Para que sea efectivo el mantenimiento debe haber un registro, una documentación. Debe haber documentación, debe haber comunicación, debe haber capacitación. Es bueno, yo de los colombianos sé lo de la comunicación. El colombiano primero te dice qué no debes hacer, porque dice eso es lo primero que se acuerda. Hay que decirle qué no debe hacer y qué debe hacer. Y los ingenieros están pues formados para eso. Mire lo que cuenta Boris, aprendió en termo. Claro, para eso son las materias. Y otro va a decir, yo aprendí en estadística, yo aprendí esto. No, para eso son las materias. Me alegra mucho que más, no sé si el tema de riesgos, alguien quería hablar, creo, otra persona más. Yo, ingeniero. Vamos a Araceli. Quería comentarle igual, en el trabajo donde yo entré hace algún tiempo atrás, nos pasaban unas capacitaciones, entonces yo decía, no es necesario porque yo no estaba expuesta al riesgo, digamos, ¿no? Yo lo veía que no era necesario. Entonces dice, para manejar la máquina que corta los huesos, decía, era un supermercado. Yo estaba en el área de los productos enlatados y todo eso, yo no tenía exposición al riesgo, pero en la capacitación me decían que yo tenía que saber cómo actuar en caso de que hubiese, ¿no? Entonces, tomándole atención, decía que la persona que maneje la máquina picadora de huesos solamente va a utilizarla con guantes de fierro, ¿no? De unas cadenitas que llevan para ponerse. La experiencia que tenía, a él le habían dado la misma capacitación y era mucho más antiguo que yo, pero por la experiencia que tenía decía, no es necesario, no es necesario. Entonces venían los dueños y le decían, por más que lleves 50, 20 años, tenés que ponértelo porque es necesario. Y esto, claro, era un supermercado, él se veía con mucha gente, decía, ay no, que así nomás más rápido, digamos, ¿no? Pero no es la manera adecuada, porque ya las hijas de ellos, que ellas también trabajaban ahí, ya se habían cortado y eran personas con el aplicar las capacitaciones que se dan, porque por más que uno tenga la experiencia, tiene que saber, ¿no? Así es. Y el ingeniero en la empresa tiene que hacer cumplir y tiene que dar el ejemplo. No es nomás que uno sea, no, vos tenés que, no, uno tiene que dar, uno, por eso soy ingeniero, tengo
¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Aquí en la UPSA. No sé cómo será. Estoy contando, yo era docente y había que entrar al parqueo, ¿no? El sistema de parqueo, eso se debe parquear de retro, ¿no? Siempre de retro. Y la primera vez que fui, ya, vino. Bien, eso son cosas tan sencillas y elementales, pero que en algún momento son importantísimas. Llega un momento de la desgracia y hasta que estés dando la vuelta, los minutos son importantísimos. Los minutos son en la vida, los minutos valen oro. Y hasta que des reto y te vuelvas ¿no? Por eso son las normas, como alguien decía, las normas hay que cumplirlas, aunque parecieran chistosas, pero sencilla, no, ¿qué le va a pasar? Dice, no, jóvenes, por más, fíjense que una norma en las cajas de exportación es siempre poner el lado de una copita para que lo entiendan, si no leen frágil, ¿no? Poner la copita de cómo deben estar las cajas. Entonces, como nadie ve su carga, cuando entra al barco, entran los contenedores, nadie ve, pero ¿dónde está la capacitación y la conciencia, no? El obrero tiene que, porque uno supone, ¿y cómo lo pondrá? No, ese está capacitado para hacerlo correctamente y hacerlo bien, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, nosotros debemos dar. Entonces, de ahí nunca más yo me parqué al revés de pico en la USA, porque ¿quién más va a dar ejemplo si no son los profesores, no? Entonces, uno tiene que educarse, cambiar, muchas cosas van a ir cambiando en ustedes, porque esa es la vida. Ya vivimos casi como decía, una vez un colega fue a Suecia a una capacitación y me decía, yo vivía como en una caja de vidrio la semana que estuve en Suecia. ¿Por qué? Porque tenía que hacer algo, pum, me agarraba la norma. Si quería hacer algo, pum, era como me chocaba como el vidrio, así, que no haga. A ver, ¿no? Me sentía tan bien, pero al mismo tiempo estaba prisionero de que todo era norma. Así es, jóvenes. Muy bien, ¿algo más? Entonces, ¿se quedó claro? Dígame. Yo le quería comentar un caso de un tío que tengo, que estaba trabajando, salió de la Gabriel, y lo metieron a trabajar de supervisor en la planta creo que era de fideo, o de embutido, y dice que él entró y justo le tocó turno de trabajar lo que es para cuando fue carnaval, ¿no? Y un obrero de él dice que llegó medio tarde y él estaba así con sueño, todos ahí por el tema de que carnaval feriado, digamos. Y dice que habrá comido algo su trabajador cuando él vio que agarró y se tiró al piso y le estaba dando un choque anafiláctico, le estaba dando alergia. Y dice que en ese momento no sabía cómo actuar, porque no el personal de seguridad, el personal de primeros auxilios no estaba, porque era carnaval. Así que dice que rápidamente llamó a un colega que tenía, que era médico, y fue corriendo a la farmacia y le tuvo que poner un antialérgico. Ajá. Y dice que de ese día, de lo que le pasó hasta ahorita, siempre en su pantalón siempre lleva una ampolla de antialérgico, por si algún momento pasa, porque uno sabe que la desgracia siempre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y uno no sabe que sus trabajadores, todos ahí, digamos, a veces los trabajadores son, como algunos son del campo, porque no saben ni siquiera a qué son alérgicos. Así es. Son situaciones en las que uno aprende, ¿no? Es lo mismo lo que acabo de decirle yo, si no salgo con mi tabletita, no me siento ni bien, ¿no? Vuelvo de lejos, porque uno, hasta psicológicamente, mejora su rendimiento.
Hay muchos, el riesgo, jóvenes, está en nuestra cabeza y lo vivimos todos de diferente manera. Pero una cosa que nosotros lo sepamos, lo del riesgo. Y otra cosa es gestionar que ese riesgo no nos gane, ¿no? Si yo sé que a cualquier rato me da mi pataleta y no busco no gestiono para que eso no suceda, me va a dar mi pataleta. Entonces, no es nomás saber el riesgo, es gestionar que ese riesgo no suceda, ¿verdad? Muy bien, me alegró mucho que explicar esto, porque a veces yo creo que muchas cosas ustedes lo entienden, pero como no preguntan y no dicen nada, entonces hay dos situaciones, como siempre dicen, o entendieron mucho o no entendieron ni un, y allá no sigo con eso, ¿no? Entonces seguimos con la lámina. Jóvenes, este es el primer desafío, que se llama contexto de la organización. Les estaba explicando acá que este envase que está aquí de vidrio, ese es un contexto. Fíjense, la organización puede ser tan pequeña, pero tiene una gran influencia. Yo esto mucho comparo con el tema de la computación, ¿no? El universo de de manejar todos estos sistemas de comunicación es inmenso, es grande, ¿verdad? Y aquí puede ser que tenemos nosotros una gran organización, pero su contexto es pequeñísimo. Estos son los proyectos específicos, aquellos que son esenciales. Entonces, conocer a la organización es una combinación de conocer los factores internos, externos, que puedan afectar o el efecto puede ser para bien o para mal también. Miren lo que nos ha pasado a nosotros, jóvenes. El contexto es universal en el tema de la pandemia. Ahorita tienen que ir a vacunarse, ¿no? Con la tercera dosis. A algunos les ha hecho bien, a otros los ha dejado medio lerulero, ¿no? Pero vivimos en ese contexto ahora. Todos vivimos en ese contexto, que puede ser bueno, que puede ser malo, no lo sabemos, pero ese es nuestro contexto, de toda la humanidad. ¿Quién no sabe sobre la vacuna? Hay unos que son tan tapados que dicen que no hay que vacunarse, que está el demonio ahí. Bueno, de todo hay, pues, ¿no? De todo hay, pero sí, los que estadísticamente, los que están en terapia intensiva no están vacunados. Así que ese es un buen indicador de que la vacuna no te va a eliminar el virus, pero te va a proteger o te va a reducir, ¿no es cierto? Ese es el contexto, el conocer hasta dónde nosotros podemos ver cómo funciona esto. Bueno, y de aquí entendemos nosotros que la parte interesada somos nosotros o las organizaciones que pueden estar en este contorno, en este ambiente, que pueden conocer o no pueden conocer, ¿no es cierto? Entonces, hay que conocer, hay que ver cuáles son las competencias, cuáles son los límites, cuáles son las complicaciones de saber o no saber lo que es un contexto de la organización. Muy bien, otra vez hablamos de la gestión de riesgo, algo que fue importante. Aquí está, nosotros ya teníamos en la versión 2008, había un punto que decía 5.4.2, que era planificación. Se planificaba el sistema de gestión de riesgos de la calidad, y también se hablaba sobre una acción preventiva, lo que hemos relacionado ahora. Han visto que nosotros estábamos relacionando las dos cosas. Pero en la 2015 ya no dice planificación, eso tienen que entender, dice gestión, acción para enfrentar los riesgos y las oportunidades. Este es el concepto que está en el punto 6.1 de la ISO 9001. Repito, ya no es planificación, ya no es prevención, son acciones, ahí está el concepto, son acciones para enfrentar los riesgos y oportunidades. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió?
Pensamiento basado en riesgo. ¿Qué es el pensamiento basado en riesgo y por qué ha sido introducido en la norma? El concepto riesgo siempre se ha estado implícito en la norma desde la versión 94, pero bajo de diferentes conceptos. Por ejemplo, 94 se decía, al riesgo se decía como una limitante, era una limitante. Ahora en la 2008 ya sale, en la 2008 sale como que hay que hacer, planificar. Y ahora nosotros queremos qué cosa, gestionar para evitar resultados indeseables. No se vayan a olvidar. No es por qué hacemos, porque no queremos saber qué cosa, no queremos saber nada que no esté de acuerdo con la norma. Por eso, para evitar resultados indeseables. Otro concepto importante, la evaluación del desempeño del sistema de gestión de la calidad, es manejar, siempre ver si yo puedo medir, lo que yo puedo medir, puedo controlar. Esto está relacionado con ¿con qué? A ver, ¿qué principio? A ver, los que han terminado principios. ¿Cuáles son los principios? Es, si lo puedo medir, lo puedo controlar. ¿Se olvidaron? ¿Enfoque a procesos, ingeniera? No. Toma de decisiones. Basada en la evidencia. Exactamente. Si lo puedo medir, lo puedo controlar. Si lo puedo controlar, lo puedo mejorar. La evaluación del desempeño siempre está mirando cómo yo puedo avanzar. Y en esto se ve una relación de causa y efecto que lo vamos a desarrollar cuando entremos al diagrama de Ishikawa. Esta es la información documentada de la versión 2015. Si ustedes se fijan, yo les había mostrado un triángulo, pero en la información documentada, los documentos más los registros se llama información documentada. ¿Qué es la información documentada? Son papeles, son formatos, son informes, son diagramas, son normas también. Todo eso son fotografías, son imágenes, son esquemas. Todo eso se llama información documentada. ¿No es cierto? Dice, en la medida que sea necesario, la organización debe retener, o sea, tener en su mano y mantener la información documentada, ¿verdad? Cuando hay que contar con un procedimiento documentado y cuándo hay que conservar los registros. Hay que saber cuándo lo vamos a hacer. Eso. En la medida que sea crítica para su operación, es necesario tener la información documentada. Por lo tanto, lo que acabo de leer está en este triángulo. Lo más importante, la información documentada. Mediante registros o procesos o procedimientos. Otra de la versión, disponer de una información documentada. La documentación obligatoria de la ISO 9001 de la versión 2015, fíjense que queda en 2. La información documentada requerida para esta norma debe mantener información respaldada, debe determinar lo necesario para asegurar lo eficaz de la implementación. ¿Saben qué, jóvenes? Aquí se acuerdan que dije yo que la 2015 era más flexible que la 2008, porque aquí te dice que la organización determina lo necesario para asegurar la implementación eficaz del sistema de gestión de calidad. Entonces, no necesariamente punto por punto vas a documentar aquello que ves necesario para que se cumpla el sistema de gestión de calidad mediante la eficacia. Entonces, en la versión 2000 y en la versión 2008, lo que uno tenía era un montón de datos, un montón de papeles, un montón de procesos, un montón de registros. Aquí no. Entonces vas reduciendo y vas colocando lo que necesariamente vas a utilizar en el sistema de gestión de la
calidad. Los documentos que se escriben, que se elaboran son los siguientes. Pueden anotarse porque frente al examen no me lo pueden resolver. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Mientras van anotando un ratito, voy a ir a abrir mi timbre, ya un ratito. Su correo, su nombre para que no le pase. Ingeniera, Okay. Ya le envié su correo para que me haga claro. Pero al grupo, ¿no ve? Todo el grupo. Sí. Ok, ya, muy bien. Ya le voy a agregar. Bueno, hasta luego, jóvenes. Gracias. Tengan un bonito día. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, hasta luego. Hasta luego.